Este segundo ejercicio tenemos que en un octavo piso tenemos un piso provisional de 3 por 4.50, el cual tiene una resistencia de 2.50 toneladas por metro cuadrado. En este piso provisional se va a utilizar para almacenar arena. Los datos que nos dan son una densidad de sólidos de 2.6, su relación de vacíos o oquedad en estado suelto de 0.97 y un contenido numeral del 12%. Lo que nos piden es los metros cúbicos por almacenar en este piso provisional de acuerdo a estas condiciones. La respuesta, tenemos que llegar a 1.69 metros cúbicos. Bueno, para empezar nosotros tomamos que el volumen de vacíos es 1 metro cúbico. Aquí está. Con la fórmula de la oquedad tenemos que 0.97 que nos lo dan es igual al volumen de vacíos, que es 1, que nosotros lo propusimos, entre el volumen de los sólidos. Despejando el volumen de los sólidos nos queda 1 entre 0.97 y esto nos da como resultado 1.03 metros cúbicos. Ya teniendo el volumen de sólidos y volumen de vacíos, podemos determinar el volumen de la muestra, que es el volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. El volumen de la muestra nos da que 1 más 1.03 nos da 2.03 metros cúbicos, que es el volumen de la muestra, o sea, el volumen de la arena con estas condiciones. Después, con la fórmula de la densidad de sólidos, tenemos que 2.6 es peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos por el peso volumétrico del agua. Aquí lo único que no conocemos es el peso de los sólidos, lo vamos a despejar. El volumen de los sólidos sí lo tenemos, que es el que acabamos de sacar, que es 1.03, por el peso volumétrico del agua, que como nos piden en toneladas y en metros cúbicos es una tonelada sobre metro cúbico. Ya despejando tenemos que está dividiendo, pasa multiplicando. 2.6 por 1.03 nos da como resultado 2.678 toneladas, que es el peso de los sólidos. Aquí nos falta determinar el peso de la muestra, porque ya tenemos el volumen de la muestra. Entonces para eso ocupamos la fórmula del contenido de humedad. Nos dan que es el 12%. Su fórmula es el peso del agua entre el peso de los sólidos, pero el peso de los sólidos ya lo tenemos, que es 2.678, que lo ponemos aquí. El que nos faltaría por conocer es el peso del agua. Despejándolo, este está multiplicando, pasa dividiendo. 0.12 es igual al peso del agua, que no lo conocemos, entre el peso de los sólidos, que es 2.678. Despejando el peso del agua, tenemos que pasa multiplicando, nos da 0.12 por 2.678, 0.32 toneladas, que el peso del agua. Ya teniendo el peso del agua y el peso de los sólidos, determinamos el peso de la muestra, que es el peso del sólido más el peso del agua. Al hacer esta operación nos da que el peso de la muestra es 2.998 toneladas. Aquí podemos ver que la resistencia del piso es 2.50 y el peso de la muestra es 2.998. Entonces se pasa, no resistiría. Entonces para sacar el volumen de la arena, hacemos una regla de 3. 2.03 metros cúbicos, que es el volumen de la muestra, pesa 2.998 toneladas. Entonces, si queremos que la muestra pese 2.50, ¿cuántos metros cúbicos tenemos que hacer? Esta es nuestra incógnita. Entonces hacemos una regla de 3, los 2.50 por 2.03 entre 2.998. Entonces 2.998 nos da x es igual a 1.6992, que sería igual a 1.69 metros cúbicos, que es lo que nos da aquí. En esta estamos bien. Ahora, con la segunda condición de que el grado de saturación sea el 90%, con estas mismas condiciones lo único que vamos a determinar es el peso de la muestra, porque el volumen de la muestra ya lo tenemos aquí. Entonces, haciendo la fórmula del grado de saturación, tenemos al volumen de vacíos, que lo proponemos como 1 metro cúbico. El único que nos faltaría determinar sería el volumen del agua. Despejando el volumen del agua, tenemos que está dividiendo, pasa multiplicando. 1 por 0.90 nos da los 0.90, que es el volumen del agua.
Ya teniendo eso, nos faltaría determinar el peso del agua para así poder sacar el peso de la muestra. Para sacar el peso del agua lo hacemos con la fórmula del peso volumétrico del agua. El peso volumétrico del agua es el peso del agua entre el volumen del agua. El peso volumétrico del agua es una tonelada sobre metro cúbico, que es igual al peso del agua entre el volumen del agua, que es 0.90 metros cúbicos. Despejamos el peso del agua y nos da 0.90 toneladas. Este es el peso del agua. Ya teniendo el peso del agua y el peso de los sólidos, sacamos el peso de la muestra, que es 2.678, que es el peso de los sólidos, más el peso del agua, que es 0.90 que acabamos de sacar. El peso de la muestra nos da 3.578. Aquí lo tenemos, 3.578. Y hacemos lo mismo que acá abajo, una regla de 3. 2.03 metros cúbicos pesa 3.578 toneladas. Como se pasa de las 2.50, hacemos la regla de 3. 2.50 toneladas, ¿cuánto va a pesar de acuerdo a esta condición con el grado de saturación del 90%? Entonces hacemos 2.50 por 2.03 entre 3.578. Esta es nuestra incógnita. X nos da 1.418, que sería igual a 1.42 metros cúbicos. Y efectivamente comprobamos que es el resultado que nos da aquí. Ahora, por conclusión, tenemos que, de acuerdo a estas condiciones, el piso provisional va a tener 1.69 metros cúbicos de arena, y con el grado de saturación de 90% va a tener 1.42 metros cúbicos de arena.